continuación vamos a hablar sobre la regulación hormonal del apetito y el peso corporal. Entonces, como ya se los han mencionado mis compañeros, la regulación del peso corporal va a estar dada dependiendo de la ingesta de energía y del gasto energético de nuestro organismo. Entonces, este balance energético va a estar dado por dos mecanismos. Uno que va a ser a corto plazo, que es el ciclo ingesta-saciedad, el cual se va diariamente, y el otro que es a largo plazo, el cual va a depender de mecanismos hormonales de los cuales vamos a hablar a continuación. Bueno, van a existir numerosas sustancias producidas fuera del sistema nervioso central que van a intervenir en la regulación del apetito. La mayoría de estas sustancias son péptidos, es decir, como proteínas. Entre estas vamos a tener, por ejemplo, la colecistoquinina, la grelina, la leptina, la insulina, el péptido intestinal Y, y la mayoría de estos van a producir una saciedad o una disminución del apetito, a diferencia de la grelina, que esta sí va a producir un aumento de la ingesta. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca del neuropéptido Y. El neuropéptido Y, pues como su nombre lo indica, es un péptido el cual va a tener una función muy importante en el sistema nervioso central. Entonces, este es muy importante porque juega en la fisiopatología de la obesidad, debido a que la estimulación del neuropéptido Y en el sistema nervioso central va a producir que haya hambre, va a producir la sensación de hambre, mientras que su inhibición en el sistema nervioso central va a producir la sensación de saciedad o menos hambre. Bueno, entonces a continuación vamos a hablar un poco acerca de las tres hormonas de las que vamos a abundar, que son la grelina, la leptina y la adiponectina. Entonces, comenzando con la grelina. La grelina es conocida como la hormona del hambre, pues porque sí, va a producir hambre. Entonces, esto es una hormona peptídica que va a estar formada aproximadamente de 28 aminoácidos. Se va a producir principalmente en el sistema digestivo, aunque se produce en otros lugares. Entonces, tenemos que la grelina va a informar al cerebro que el cuerpo debe alimentarse, como lo mencionamos anteriormente, y va a poseer un amplio espectro de actividades, aumentando la secreción pancreática, el metabolismo de los lípidos y el metabolismo de la glucosa, y la proliferación celular. Bueno, entonces su nivel plasmático va a variar según el peso corporal. Se dice que la grelina va a estar inversamente relacionada con el índice de masa corporal. Entonces va a disminuir cuando el peso corporal aumenta, como por ejemplo en pacientes obesos normalmente, y va a aumentar cuando el peso corporal disminuye, por ejemplo en pacientes caquéxicos por cierto tipo de cáncer. Entonces, ¿esto por qué pasa? Porque el cuerpo, pues sabemos que es muy inteligente, entonces cuando el peso corporal aumenta, se va a disminuir la grelina para que no haya sensación de hambre. Mientras que cuando el peso corporal disminuye, el cuerpo lo que va a hacer es aumentar la grelina para que se produzca la sensación de hambre, y así el cuerpo pues consuma los alimentos que necesita. Entonces, pues aquí en este gráfico, pues es muy sencillo cómo es su función. Entonces, primero la hormona se va a producir en el sistema digestivo, pues aquí uno muestra en el estómago. Luego va a ir al cerebro, el sistema nervioso central, más precisamente al hipotálamo. Cuando este llega al hipotálamo, lo que va a hacer es que va a activar el neuropéptido Y. Entonces, como ya les mencioné anteriormente respecto al neuropéptido Y, al activarse, el resultado final va a ser la sensación de hambre. Bueno, investigadores de la clínica de la Universidad de Navarra, en España, han descubierto que la grelina aumenta el peso corporal, pero entonces no solo lo hacen como consecuencia de la ingesta de lo que les estaba hablando, sino que también lo hacen favoreciendo la acumulación de lípidos en la grasa visceral, lo cual es muy importante en la fisiopatología de la obesidad. Bueno, estudios de aplicaciones clínicas. Pues hay que decir que la mayoría de estos estudios en estas hormonas se realizan en animales, principalmente en ratones. Entonces, se ha comprobado que la administración intravenosa de grelina va a aumentar el apetito. Se cree que es una de las pocas sustancias que al ser ingresada sistémicamente va a producir la sensación de hambre. Otro dato importante que se ha encontrado en estos estudios es que el 6.3% de pacientes obesos posee una mutación en el gen de la grelina, lo cual es importante tenerlo en cuenta en la etiopatología de la obesidad. Bueno, posibles tratamientos para la obesidad. Entonces, hay que decir que estos posibles tratamientos aún están en estudio. Entre estos tenemos la utilización de antagonistas grelinérgicos. ¿Qué sería acá? Lo que se hace es suministrar antagonistas de la grelina, los cuales van a ir hacia el receptor de la grelina, por lo tanto esta no se va a poder unir a su receptor. Al no poder unir a su receptor, no va a producir pues todo lo que ya les mencioné y por lo tanto no se va a poder sentir la sensación de hambre. Otro de estos sería por medio de oligonucleótidos modificados, los cuales se van a unir a la grelina, principalmente a la forma acilada de la grelina, y la van a neutralizar. Una vez la neutralizan, pues la grelina no va a poder ejercer su función. Y por último, vamos a tener la vacuna antigrelina. Esta vacuna, pues obviamente se está haciendo solamente en ratones, y lo que hacen es que le aplican esta vacuna
esto va a estimular a que el cuerpo del ratón produzca anticuerpos contra la grelina. Por lo tanto, va a disminuir la cantidad y pues ahí se cree que va a disminuir al disminuir la cantidad de grelina se va a disminuir la sensación de hambre. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la leptina, de las cuales ya les han hablado un poco mis compañeros. Entonces, la leptina se dice que es como la antagonista de la grelina, porque la grelina pues produce la sensación de hambre, la leptina va a producir una sensación de saciedad. Entonces, esto es una hormona peptídica que está formada por 167 aminoácidos aproximadamente, se produce en los adipocitos, llamada pues una adipoquina, una adiposina, y es liberada como respuesta a la alimentación para generar saciedad, como ya se les nombré. Esto es por vía hipotalámica, al igual que la grelina, y actualmente se le conocen otras funciones muy importantes. Esta también es importante para la estimulación y la liberación de la hormona del crecimiento. Bueno, también participa en la reproducción, en la función inmune y en la función vascular. Bueno, entonces, como ya les mencioné, su concentración aumenta después de la ingesta y desciende en situaciones de ayuno. Obviamente, después de que ya se produjo la ingesta, entonces el cuerpo va a generar la saciedad, por eso va a aumentar. Y pues en situaciones de ayuno, el cuerpo no ha ingerido ningún alimento, por lo tanto no va a estar presente, no va a generar saciedad. Entonces, la leptina se libera impidiendo la formación del neuropéptido Y, del que les hablé al principio. Entonces, es muy parecido pues a la grelina, pero haciendo lo contrario. Entonces, se va a formar en el tejido adiposo. Luego se va a enviar la información hacia el cerebro, hacia el sistema nervioso central, y allí lo que va a hacer es que se va a suprimir la actividad del neuropéptido Y. Al inhibirse el neuropéptido Y, el resultado final va a ser la saciedad. Por lo tanto, encontramos que es casi como el antagonista de la grelina. Bueno, la resistencia a la leptina. La resistencia a la leptina es muy importante en la fisiopatología de ciertos tipos de obesidad. Entonces, aquí hay una deficiencia congénita que se da por dos razones. Uno, por la mutación del gen que la produce, y otro por la mutación del receptor. En ambos casos se va a producir hiperfagia y obesidad, de las cuales ya hablaré un poco más a continuación. Entonces, ciertos estudios que se realizaron en ratones con obesidad y diabetes, que son llamados ratones DB y DB, que estos son los normales, entonces se encontró que hay una insensibilidad hipotalámica a la leptina. También se sugiere que la obesidad en estos ratones se debe a la saturación del transporte en su sistema hematoencefálico. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces va a haber una mutación en el gen de la leptina. Como hay una mutación en el gen de la leptina, no funciona adecuadamente y no se va a producir la sensación de saciedad. Otra forma va a ser cuando hay una mutación en el receptor. Si tenemos una mutación en el receptor, a pesar de que se produzca la leptina, no se va a poder producir la respuesta de saciedad. Entonces lo que está haciendo el cuerpo es generar un estímulo que no se está recibiendo, no se está realizando indicadamente. Entonces esto también se ha encontrado pues, en personas. Encontramos que hay personas que generalmente tienen la mutación del gen de la leptina, como lo mencionaba mi compañero, por ejemplo síndrome del Prader-Willi, lo cual produce una hiperfagia que conlleva a una obesidad. Y también se ha encontrado en ciertas personas la leptinoresistencia, que son personas que al igual que los ratones van a producir un exceso, pueden tener exceso de leptina, pero como sus receptores no funcionan, no van a poder realizar pues, la respuesta adecuada. Bueno, aquí finalmente pues tenemos como un cuadro donde se compara la leptina y la grelina en cuanto a la ingestión de comidas, el gasto energético, el catabolismo de las grasas, glucosa en plasma y el peso corporal. Por lo menos en cuanto al peso corporal dice que la leptina lo disminuye, lo baja. Pues no es que lo disminuya, sino que pues, la leptina al producir saciedad va a contribuir a que se disminuya a la disminución del peso corporal. Y la grelina pues a producir hambre va a hacer que se aumente el peso corporal y pues así con los demás ítems. Bueno, ahora vamos a hablar de la adiponectina. Entonces, la adiponectina es una hormona también producida por los adipocitos de aproximadamente 244 aminoácidos. Entonces, esta va a cumplir un rol muy importante en la regulación del metabolismo energético. Entonces, va a actuar como antidiabético, como antiaterogénico y antiinflamatorio. Estos dos van a ser muy importantes en cuanto a la obesidad. Aquí, como antidiabético, va a funcionar ya que estimula el metabolismo de la glucosa y va a aumentar la sensibilidad de la insulina. En cuanto a su función antiheterogénico, es que esta va a inhibir las fases iniciales de la aterosclerosis, ya que va a hacer que se disminuya la expresión de moléculas de adhesión focal, por lo tanto no se va a producir la aterosclerosis. Entonces, dado el papel crucial de la obesidad para desarrollar resistencia a la insulina, cualquier aproximación para atenuar el apetito o disminuir las complicaciones metabólicas y cardiovasculares será de gran ayuda para el tratamiento. Entonces, tenemos que la grelina
pues como ya se los mencioné, va a tener un uso como fármaco muy adecuado por su amplio efecto terapéutico y sus grandes beneficios. Entonces, unos estudios realizados en el Instituto de Recerca en Barcelona, España, demostraron que su administración sí mejora la tolerancia a la glucosa y aumenta el metabolismo de los lípidos. Esto va a ser muy importante en enfermedades como por ejemplo la obesidad, ya que sabemos que en la obesidad y también en la diabetes mellitus tipo 2 se va a producir una resistencia a la insulina. Entonces, si esto mejora la tolerancia a la glucosa, también estimula la sensibilidad a la insulina, entonces va a ser muy importante y se va a poder administrar en estos pacientes. Además que va a aumentar el metabolismo de los lípidos para que esto no se acumule.